Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo Hola, está? gusto. ¿Me puedes confirmar, Diego, si se escucha bien la grabación? Sí, se escucha bien. Igual voy a buscar los auriculares para escuchar un poco más alto. Igual se escucha un poquito Perfecto. alto. Ya, ahí nomás, porque así puedo Bueno, grabar bien el volumen permítame un de... segundito, por favor. Exacto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, te saludo cordialmente y hoy día eso ya es más motivante. He tenido las otras 3 sesiones, he estado haciendo clases solo, entonces ya por último hoy día va a ser Oh. interesante para poder ir teniendo un feedback. Sí, yo creo. Mira, y es interesante porque la clase de hoy es relativamente más técnica que las otras, Sí, requiere varias preguntas y de paso a paso, así es que eh, creo que, y espero, mi expectativa es que te sea de mucha utilidad, así es que vas a ser aquí mi sujeto de control para efectos de ir viendo cómo se va entendiendo lo que preparé para hoy día, ¿ok? perfecto. Mira, voy a compartir la pantalla para hacer Ya, como una breve intro. Vamos a trabajar hoy día con datos y traje algunas cosas que espero sean de utilidad. Lo primero a comentar es que celebramos el hecho de que ya estén en el módulo 4 del taller de analítica avanzada. Y eso de alguna manera nos abre hartas posibilidades acerca de lo que han ido viendo y reconociendo de la materia. En mi opinión, aquí hay un mundo, digamos que bien completo por explorar y hay un montón también de técnicas que se sugieren, pero que es necesario ir profundizando. De hecho, en función de aquello, mencionar que este mapa que aparece acá, el de contenido, eh, o el de análisis de resultados, abre de alguna manera una interesante forma de cómo uno tiene que abordar el último desafío que tienes que mandar. Me imagino que a claro. esta altura, en el caso tuyo, tu tarea número 4 está por hacer, ¿cierto? Exactamente, sí. Incluso dieron como una prórroga para el módulo 3 y también tengo que entregarlo. Ok, bueno, la de hoy, la del módulo 4 espero que con los insumos que yo te dé, te sea incluso más fácil abordarla, ¿ok? Entonces, Perfecto, gracias. pensando un poco en qué es lo que se espera o expecta del tema del análisis de resultados, esto está pensado desde una visión de análisis de datos totalmente. Entonces, Claro. habla como en su estructura estos 6 componentes. El primero de ellos habla de una especie de organización de datos y acá sugiere las tablas de distribución de frecuencia que se utilizan generalmente en estadística, Ya. con la idea de determinar patrones de ocurrencia. Entonces, estos patrones que se determinan, lo que buscan es de alguna manera establecer reglas de asociación, ocupando, de hecho, un algoritmo que se llama a priori y en búsqueda obtener determinados patrones de frecuencia con la idea de alguna manera, dar prioridad a una solución de negocio. Acá esto se hace con la idea, por ejemplo, de establecer un determinado mix de productos que pudiesen de alguna manera sugerir un camino sobre el cual priorizar determinadas actividades empresariales. Entonces, Ya. luego de hacer este esquema, se busca que uno haga una comprobación del modelo y para eso se hace un pequeño análisis exploratorio. Entonces, con estos 3 elementos, lo que tiene como foco principal es el lado del análisis de datos, ¿ok? Luego, en términos de cuál sería la comprobación empírica en este caso, es lo relativo a la investigación científica, ¿ok? En términos del ciclo que hay, la, el cómo esto avanza en la búsqueda también de encontrar ciertas unidades de asociación a través de un modelo de regresión. Se habla
en la materia de la unidad 4 vas a encontrar un pequeño esbozo acerca del concepto de regresión lineal simple y múltiple, ¿ok? No, Ya, no se habla en detalle de los modelos de regresión lineal logarítmica, por ejemplo, que también se utilizan bastante en términos de negocio. Y finalmente se menciona también una prueba estadística que es la prueba T, con foco en yo diría que es la prueba T de Student, ¿ok? Entonces, esta sería como la comprobación empírica, es de alguna manera lo que le da sustento al planteamiento que uno hace previamente siguiendo el método científico. Lo único que no hay acá, y que uno habitualmente también hace cuando trabaja en análisis de datos, es de alguna manera plantear una hipótesis, ¿ok? En términos de poder ir contrastando cierto problema si en investigación uno plantea que hay un problema de investigación, en el ámbito de negocios uno tiene que plantear también un problema de negocio. Y em, señalar también de que en general cuando uno está haciendo este testeo, eh, prueba la verdad que conoce hasta el momento, ¿ok? Y eso lo explico de la siguiente manera. Cuando uno testea una hipótesis nula, por ejemplo, busca de alguna manera rechazar una negación acerca de una verdad que ya conoce y por lo tanto tienes los datos cuantitativos para que puedas de alguna manera dar cuenta de que es que hay algún cambio en los datos que tú has ido recolectando. Finalmente, uno lo que busca, también siguiendo esta lógica de una estructura de problemas de estadística, es la determinación de determinadas posibilidades o el mundo de las probabilidades de ocurrencia. Y eso en general uno lo va modelando de acuerdo a estos patrones que va encontrando. Entonces, con eso en vista, uno puede de alguna manera generar estas probabilidades con la idea de poder determinar cálculos lo más cercano posible. Si uno lo piensa, ¿cuál sería el interés de, por ejemplo, una empresa en términos de plantear un problema de negocio a través de este esquema? Yo podría decirte que es en dos sentidos. El primero es darle una, una estructura técnica esencialmente a la solución de un problema. Es decir, que esto tiene una estructura que tiene pasos consecutivos como si fuera una especie de receta. Y por lo tanto, al final de este diagnóstico, tú puedes saber si es que en definitiva las variables que utilizaste están orientadas a la detección de la enfermedad. ¿Ok? En cambio, ya, en el caso del levantamiento de información, ya hay de alguna manera también una forma en la que tú puedes ir ahorrando tiempo y dinero. ¿En qué sentido? Si uno empieza a buscar información en términos de reunir datos de manera individual, este análisis que tú necesitas, porque el título lo habla en términos de resultados, puede demorar mucho tiempo y puede ser muy costoso, partiendo por el costo más relevante que tú tienes como profesional técnico, que es tu tiempo. Entonces, para tú solucionar un problema que te aqueja, no siempre tienes el factor tiempo. Y de hecho, y en muy pocos casos las empresas te asignan recursos a menos de que exista una razón técnica que avale eso. De hecho, te lo comento como anécdota, que hace años atrás yo en el fondo tenía un problema para poder controlar un proceso que tenía que ver con la correcta rendición de cuentas dentro ya. de distintos proyectos. Entonces, obviamente yo ya había hecho un modelito, tenía claro los flujos de qué es lo que estaba pasando y cómo se podía solucionar. Y voy con esa idea, obviamente siendo mucho más joven e inexperto, a hablar con mi jefe y a decirle, mira, ¿sabes qué? Este es el problema, estas son en el fondo las restricciones que hay y esta sería la solución. Y mi jefe, en términos como equinos, me responde que hay que correr con los caballos que se tienen. Esa fue la respuesta que me dio mi jefe ante el problema que yo había levantado. Entonces, como yo ya había avanzado en generar un levantamiento, me ofrecía hacerlo gratis. Me dispuse a hacer un proyecto que más o menos duró aproximadamente un año y con el que junto con otros colegas logramos desarrollar
tanto un modelo lógico como técnico, y dimos solución a ese problema. Pero fue, como te digo, porque nosotros ya habíamos primero reunido a las personas clave y habíamos hecho un buen diagnóstico. Porque en general los desarrollos que uno puede en el fondo lograr son habitualmente extensos y toman tiempo y recursos. Por eso las empresas tratan de, en el fondo, que se justifique mucho esto para que alguien, por ejemplo, que está en su día a día, destine tiempo adicional a solucionar un problema de la empresa. ¿Ok? Y eso lo hace difícil. Entonces, en este caso, la determinación de las posibilidades o probabilidades de ocurrencia, lo que hacen es de alguna manera avalar tu sensación acerca de cosas que están ocurriendo y que tú sabes que se van a volver a repetir. De hecho, este concepto se utiliza también en otros eh, elementos, tanto en la parte estadística, pero también en la valoración de proyectos. Se conoce como valor esperado. Entonces, tú asignas un valor en función de un ingreso determinado y lo multiplicas por la probabilidad, y eso te da un valor esperado en función de un flujo que uno espera. Entonces, esta cajita que tú ves acá no solo tiene una mirada en términos de eventos, sino que también flujos, ¿ok? Para finalmente ya llegar a la parte más interesante de esto, que es la elaboración de un informe, ¿ok? Ahora, hoy en día Ok, uno puede agregar al informe, no como algo, digamos que, como si fuera la meta a la que se logró, sino que de alguna manera contar con una herramienta viva, en términos de que tú la puedes ir alimentando a través de un sistema con los datos adecuados. Finalmente tú vas tomando decisiones y se van desarrollando los famosos KPI a través de, en el fondo, sistemas que eventualmente pueden ser de bajo costo, como puede ser la versión de Power BI, por ejemplo, la versión Desks, la de escritorio. La empresa no tiene la suite de Microsoft o eventualmente otro tipo de herramienta. Por lo tanto, uno con este diagnóstico puede hacer mucho. Ese es el resumen que yo te puedo advertir. Entonces tú perfectamente me puedes decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Lo que se espera acá, vamos a cambiar de vista, es el caso, el contexto del taller del el desarrollo de tu trabajo individual. Yo te voy a explicar un poco qué es lo que se espera y después vamos a desarrollar otro caso que es muy similar. Eh, ya. vas a encontrar una forma de inspirarte, por decirlo así. Entonces acá señala que esta es una actividad de elaboración, dice, donde podrás desarrollar y aplicar tus conocimientos. Habla de herramientas y habilidades adquiridas, por lo tanto aquí se espera de que tú apliques un determinado conocimiento a través de un conjunto de acciones o tareas. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Que elaboras un análisis estadístico, ¿ok? De la información obtenida. Entonces aquí te está orientando al desarrollo de ciertos datos, ¿ok? Se busca que en ese análisis detectes patrones frecuentes para predecir posibilidades de ocurrencia de eventos futuros en una situación dada, en un contexto de una problemática institucional. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito. Y eh, acá te da un contexto. Entonces te eh, dice que el módulo 4 busca el análisis de datos, que es lo que recién estábamos conversando, facilitando la organización y la toma de decisiones. Entonces, este trabajo debe elaborar un contexto de una problemática institucional. Esto viene a ser lo que yo te comentaba anteriormente, es como la formulación de tu hipótesis. Es decir, que tienes que lograr dar con el problema. En este caso, hay una situación dada, si es que el problema va a ser muy parecido entre quienes lo desarrollan. Dice, un análisis estadístico de la información obtenida, detectando patrones frecuentes para predecir la posibilidad de ocurrencia de eventos futuros en una situación dada, indicando particularmente datos históricos asociados a la segmentación de datos, señalando los tipos de patrones frecuentes detectados. Aquí, si tú miras, aquí hay de alguna manera, si uno tuviese que traducirlo en simple, acá lo que se busca es que, dado que tú tienes información histórica, hay un aprendizaje que está oculto. Y ese aprendizaje te piden que en el fondo lo puedas revelar con ciertas técnicas. De hecho, lo que se busca ahí es que en función de esos estudios del pasado,
tú puedas predecir cosas en el futuro. Eso es lo que uno habitualmente hace con herramientas, por ejemplo, de Machine Learning o busca herramientas de estadística a nivel un poquito más avanzado. Entonces, busca eso de tener la capacidad de predecir. Pero esto no es magia, sino que son técnicas. Y lo que también uno aprende a hacer más adelante es de alguna manera aprender a leer los datos. En mi opinión, el que sabe leer mejor los datos es el dueño de su negocio. En el caso tuyo, ¿a qué te dedicas? Yo estoy en el área de ventas de Recotor, una empresa de insumos de impresión. Perfecto. Ah, pero nosotros habíamos conversado, entiendo, antes. Sí, 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 Ah, sí, sí. me También acuerdo. tuvimos una Porque clase similar a esta. usted, usé tu ejemplo en otra clase, me acuerdo. Y de hecho lo agregué como ejemplo. Sí, me acuerdo de tu historia. Excelente. Exactamente. Y Ya, que en el trabajo se ocupa mucho Power BI y todo eso. ya. Perfecto. Mejor aún. Pero para nuestros radio escucha, vamos a ir haciendo como ciertas preguntas que a lo mejor están dadas sentadas en el caso tuyo, pero nos va a ir sirviendo para que otras personas también que vean el video eh, mm, se les haga más fácil también ir entendiendo ciertas cosas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este ejemplo te cabe como anillo al dedo, por decirlo así, porque precisamente habla de consumo de productos. Entonces dice, lo que uno tiene que hacer acá, dice, eh, analizar una tienda de abarrotes que desea evaluar opciones de marketing para fidelizar a los clientes. Esto es lo que de alguna manera hace automáticamente con inteligencia artificial Google, que más o menos va Sí, prediciendo en función de la búsqueda, ¿cierto? claro. Y acá lo que hace esto es como el control si tú tuvieras tu planilla Excel o tu, en el fondo, archivo que exportaste de SAP o de algún CRM. Por lo tanto, tienes el histórico acerca del comportamiento a propósito de ventas. Entonces dice, en este caso está orientado a una empresa considerada pequeña. En Chile le llamamos pyme a las pequeñas y medianas empresas, que son alrededor de lo que se dice, el 80% de las empresas son pymes, ¿ok? Y que contratan al 80% de la mano de obra. Pero por otro lado existe un 20% de las empresas grandes que controlan el 80% de los recursos. ¿Me sigues con la idea? Sí, sí. Por eso se habla de que nuestro país es bastante desigual en ese sentido, ¿ok? Porque son las pequeñas empresas las que absorben mucha mano de obra, pero las que de alguna manera capturan el mayor valor del mercado son las empresas grandes, ¿ok? Entonces, Sí. esto que dice acá en el problema, dice con recursos más bien limitados, pero efectivamente es así. Y por lo tanto, dada esa limitación de recursos, como que te proponen el desafío, en el fondo, ayudemos a la empresa con lo poco que hay acerca de esto. Entonces dice, se sabe que en muchos casos un sencillo informe puede ser de gran ayuda. Sin embargo, otras veces solo es necesario tener un nivel de alerta y mediante el atender a las particularidades de cada cliente, en este sentido se requiere generar varios indicadores frecuenciales. Entonces dice, la tienda propone como primera barrera de protección ante la pérdida de un cliente, en la tabla 1 dice, deseando saber cuánto compra con mayor frecuencia y cuántas veces, qué productos compra frecuentemente, ver si está desviando de esta frecuencia considerando ambos periodos. Entonces tiene un periodo 1, un periodo 2 y tiene determinados productos y la cantidad como para efectos de organizar la información. También señala acá que el periodo 1 ocurre en casi el primer trimestre, por decirlo así, o el bimestre del primer año del 20 y luego toma abril, todo el mes de abril. Entonces está comparando o todo de febrero con una partecita de marzo y todo el mes de abril por lo que se ve acá, por la extensión que tiene el mes. Y ahí están las cantidades en el fondo que se sacaron del control. Dice, adicionalmente, sobre los datos de las tablas 2 y 3, desea evaluar los patrones de compra de forma más rigurosa. Entonces, los patrones de consumo acá son papas, leche, manzanas, papas, manzanas, peras, huevos. Esto es como
También hay una combinación de papas, manzanas, peras, queso, café, papas, leche, manzanas, pera, papas, queso, leche, manzana. Y el consumo de productos según estos patrones sería 3 unidades de peras, 4 de papas, 2 de queso, 5 de manzana, 4 de leche, 1 de huevo y café. Dice, como último requerimiento, la tienda busca evaluar sus patrones de compra de esta nueva temporada, decidiendo incorporar nuevos productos. Y la línea de panadería o pastelería, tomando algunos datos sobre los niveles de consumo locales bajo diferentes escenarios. Y aquí es donde aparecen las probabilidades. Entonces dice, estimaron que si hay lácteos, lo que tiene una probabilidad de 0,8, el consumo de pan podría ser aproximadamente un 30%. Sin embargo, dice, en caso de la venta de café, el consumo de pan podría ser aproximadamente 15%. Estimaron que la desviación estándar del consumo de pan es de un 24%. Esa es como tú sabes, la definición de la desviación estándar está ligada al grado de desviación que hay con respecto al valor de su medio, ¿cierto? Entonces dice que Correcto. la variación de estos datos asociados al pan es de más o menos un 24%. Entonces dice, en caso de vender lácteos, el consumo de pasteles sería solamente un 18%, pero en el caso de vender café, el consumo de pasteles podría ser de un 30%. Aquí es como que existe esa combinación de productos cuando uno desarrolla un pack que en el fondo de alguna manera eh, lleve tres y pague dos, o por ejemplo, si lleva la mantequilla, le regalamos, no sé, el envase para que caliente en el microondas, por decirlo así. Entonces busca productos complementarios en este pack que está señalando. La desviación estándar para la pastelería se espera que sea del 12%. En una perspectiva de riesgo-consumo, desean saber si el tipo de rubro que es más conveniente. Entonces, hay información adicional sobre la apertura de una nueva sucursal donde el consumo de pan asociado a lácteos se da en 20 de cada 100 personas y 0,25 con café en localidades cercanas a la plaza y 0,25 para lácteos con un 13% en café. Entonces acá te dan distintas combinaciones y en función de eso se dan las probabilidades. Y eso nos sirve como antecedente también para determinar eventualmente los tipos de productos. Ahora bien, ¿qué es lo que se te pide? Se piden tres ítems. El primero dice, considerando el contexto anterior y la tabla 1 indique cuatro elementos propios de los datos históricos asociados a la segmentación de datos desarrollados cada uno de ellos. Primer ítem. Entonces, te pide la frecuencia y la organización de los datos. Luego, dadas las combinaciones de la tabla 2 más la información de la tabla 3, tabla 2, esa es la tabla 3. Usando el algoritmo a priori, señale al menos cuatro tipos de patrones frecuentes detectados con un soporte y confiabilidad superior al 50%. ¿Ok? Y finalmente, en función de la información suministrada para decidir sobre nuevos productos, elabora un análisis estadístico detectando patrones frecuentes que consideran posibilidades de ocurrencia, proyectando cuatro escenarios posibles sobre los nuevos productos a incorporar. Luego dice, las instrucciones son descarga el formato de entrega, los insumos entregados, respeta la estructura y al finalizar guarda el o los archivos de los formatos solicitados con nombre, guión bajo, apellido, T1, M4 asignado. Dice, para subirlo debe realizarlo a través de enviar tareas. Y eso sería como el panorama general. Entonces dice, todo trabajo que implique ejercicios numéricos debe incluir su desarrollo. No se permite citar información de la web siempre y cuando se indique su respectiva fuente y esto no supere el 30% del trabajo. Plagio o copia será evaluado con un 1. Así es que esas son de alguna manera los desafíos. Tú te das cuenta, acá dice patrones frecuentes detectados con un soporte, de nuevo patrones frecuentes considerados posibilidades de ocurrencia, y acá te pide la utilización del algoritmo a priori. ¿Ok? Eso es lo que Sí, está por desarrollar. Ahora, lo dejamos un segundo ahí para, en el fondo, situarnos ahora en el caso que yo te traje para que te sirva de guía, ¿ok? ya. Entonces, esta es la meta y yo te voy a mostrar otro caso de negocio, pero te lo voy a mostrar desarrollado, ¿ok?
Así es que Perfecto. vamos con lo siguiente. Eh, Acá vamos a hacer lo siguiente. Traje una información adicional sobre el algoritmo a priori que no lo encontré que estaba tan profundizado en la descripción. Yo te traje un ejemplo ya hecho con el algoritmo, después te lo voy a mostrar. Entonces dice, análisis estratégico para una ferretería. ¿Ok? En lo anterior era para una frutería, este es una ferretería. Entonces dice, una ferretería busca mejorar su estrategia de producto a través del análisis de datos, parecido a lo que te piden acá. Se ha generado un conjunto de datos simulados que representan las preferencias de los clientes con respecto a nuevos productos. ¿Ok? En este caso, el script que voy a utilizar automáticamente simula los datos. ¿Ok? Y en el caso que te dieron, tú tienes que cargar esos datos ya sea en Excel u otro, en el fondo, software que te permita hacer algo parecido a lo que yo te voy a enseñar. En el Ya. módulo 3 y anteriormente en el 2 también, se mencionaba el uso del software RStudio, ¿ok? Y ese es el que vamos a usar hoy día. Y yo traje acá, en el fondo, los tres escenarios desarrollados. Disculpe, profesor, lo está transmitiendo porque no lo veo. No, 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 todavía no. Te estoy Ah, dando ya, ya. la previa. Antes de mostrarte tantos números y cosas, te estoy Ah, ya, de alguna ya. manera La suavizando. introducción. Sí, te estoy suavizando el aterrizaje, por decirlo así. Te estoy avisando que hay que ponerse los cinturones. Que podemos entrar a alguna turbulencia, más o menos, como lo hacen en el avión. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, las orientaciones que tiene el caso que yo te voy a mostrar. Entonces, el paso uno está en la generación de datos. En el caso del problema que te piden, ya te entregan los datos. En el caso mío, dice, se simulan los datos que representan las preferencias de los clientes con respecto a nuevos productos. Entonces, la lista de productos nuevos disponibles incluye tornillos, llaves, cinta métrica, cuadra, pegamento y caja de herramientas. Cada cliente tiene una preferencia aleatoria por alguno de estos productos, ¿ok? Entonces acá, en el fondo, cada cliente pudiese elegir y en ese sentido te da más libertad. En el caso tú tienes que fijar el parámetro, en este caso, decir, mira, tanto porcentaje para uno, tanto para otro, ¿ok? Para hacer como una preselección. Luego de eso, vamos a crear transacciones. Entonces, vamos a crear las transacciones a partir de estos datos generados donde cada transacción va a representar la preferencia de un cliente. Es como la tablita número 3. Luego vamos a aplicar el algoritmo a priori y para descubrir los patrones frecuentes de los productos nuevos. Y finalmente, en el punto 4 vamos a hacer la parte final, que es la proyección de los escenarios posibles. Y aquí vamos a proyectar 4 escenarios posibles. Como verás, ahí ya tenemos más o menos muy parecido a lo que se está pidiendo, pero aquí tú no estás viendo los datos. ¿Ok? Ahora, Sí. vamos a pasar a la parte uno del ejercicio. ¿Ok? El- entonces, voy a borrar acá. Eh, ok. ¿Ves mi pantalla, cierto? ¿Qué estás viendo tú en este momento? Sí, sí, la vi. Yo estoy en el Zoom, estaba muteado. Pero se ve el software R, ¿cierto? Todavía no, sí, sigue apareciendo el PDF. Ya, voy a volver a... Ahora, Ahora sí se ve el software R. ya, perfecto. Entonces, en otra de las clases, yo hice una breve introducción de qué es lo que, en el fondo, los componentes más relevantes de esta herramienta que en el desarrollo del módulo se sugiere, ¿ok? Ahora, eh, evidentemente esto requiere un grado de conocimiento, por lo tanto, si lo haces acá y tú, en el fondo, tienes cierta cercanía con este software, se te haría muy fácil desarrollarlo. Si lo hicieras en Excel, por último, estas ideas te van a servir de todas maneras, ¿ok? Entonces,
En la Ya. primera parte, este código fija una semilla pseudo aleatoria. Es decir, que si tú tienes este mismo código, obtendrías los mismos resultados que yo en el mismo momento. ¿Ok? En otra clase también que yo hice, sugerí para aquellos que no lo tengan instalado, abrieran una cuenta en POSIT. No sé si viste eso. No, no lo pude ver. Ya, entonces te voy a escribir acá. Ujú, acá. POSIT Cloud, sí. Te voy a copiar el link para que lo puedas revisar en algún momento. Que tomaras este camino. Como te digo, en la materia se da mucho énfasis a varios software estadísticos eh, priorizando esto. Y esta versión cloud es gratuita. ¿Ok? Así es que en el caso de que te intereses, ahora si lo puedes hacer bien Ya. también en ¿cómo es que se llama? En Excel también o en otro tipo de herramienta, no habría ningún problema. ¿Ok? Ok. Entonces, la primera parte indica lo siguiente. ¿Ok? En esta sección vamos a crear el data frame, que es de alguna manera la tabla con la que vamos a ejecutar los datos. Y tú acá al costado derecho, cuando yo selecciono esta partecita de la pantalla, está como en color, está como, se ve como distinta a las demás. Al seleccionar Run o Control más Enter, tú vas a ver acá al costado derecho una información que dice Data. Y Values aparecen las variables que conforman esta tablita. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que nos dice acá es que se crearon 1000 observaciones y 5 variables. Si yo quisiera verlo en lenguaje de Excel, por ejemplo, podrías ver esto al seleccionar esta esquinita acá. Entonces te dice que en la primera columna tú encuentras el nombre o el número de cliente, luego el producto, la categoría, la fecha de compra y el monto de compra. ¿Ok? Ok. Entonces, en rigor tenemos los datos cuando. Ahora hacemos un breve eh, print, que es lo que se llama ahí un head. ¿Has trabajado tú con Python o con alguna herramienta o no? Un Python, sí. Ya. Bueno, esto es lo mismo, un head, el mismo head de Python, que es como hacer una preselección de las primeras 5 variables. ¿Ok? Esto también lo puedes hacer a propósito en Python. Tendrías que bajar los paquetes adecuados de estadística, pero sí los puedes sacar. Entonces, de Ya. hecho, el código sería muy parecido, ¿no? Acá está como un poco antes de la flechita está la declaración de la variable. Acá en R se hace con esa indicación, con ese formato como de flecha. Entonces Bien. aquí la variable se llama preferencia por categoría. Entonces, la visualización de los datos históricos hicimos un get, con eso ya recién tenemos la data, y el análisis de preferencias por categoría lo vamos a hacer con una tabla de distribución de frecuencia. Y acá en R se realiza a través del comando table, ¿ok? Entonces estoy llamando a la variable datos históricos, que básicamente contiene una tabla, y la va a ordenar en función de categoría. Recordar que categoría es una columna dentro de esta data frame, ¿ok? Sí. Entonces, selecciono ese trocito de código y vas a ver lo siguiente. Entonces, te dice que hay 262 herramientas asociadas a electricidad, hay 227 consideradas como herramientas, 248 pinturas, 263 categorías de plomería. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando en la materia se hablaba de esta tabla de distribución de frecuencia, esto es. Luego, yo quiero ver la evolución de la compra, pero ahora ordenado por cliente. ¿Ok? Entonces, esa selección ahora yo la puedo ordenar en función del código de cliente y la frecuencia. Entonces, anteriormente nosotros teníamos acá en cliente estos números de 150 y tantos hablan de el número de clientes y la frecuencia de compra.
Y con esa información organizada, es decir, que el ID cliente con los datos históricos de su compra, yo puedo ahora determinar los patrones de compra. ¿Ok? Para eso, Ya. en el fondo, presiono nuevamente la variable y voy a tener aquí información ahora desde la mirada de fecha. Finalmente, ordenando los datos históricos, voy a tener lo siguiente: la identificación de cuáles van a ser los productos más vendidos. O sea que me parece, dentro de esta organización, me parece que es pintura, martillo, cerradura, taladro, destornillador. Básicamente esto acá en el desafío a ti te lo entregan armado. Aquí es la tabla número 3 si tú recuerdas. Entonces, en el caso de la tabla, te dice lo siguiente. Dice, consumo de productos según patrones. Y ahí dice peras, papas, queso, manzanas. Ya te lo da procesado. Entonces ahí hay una ventaja, porque en el fondo acá, en relación con lo que estamos mirando, nos da la primera señal. Entonces, lo que se pide acá es un análisis genérico acerca de la frecuencia y del patrón de compra. Entonces tendréis que unir dos elementos para sacar eso. Acá yo agregué un trocito de código para que nos vaya diciendo en el fondo una primera conclusión de la sección 1. Entonces dice, el elemento 1 se observa una alta preferencia por la categoría herramientas. Eh, Algunos clientes realizan compras frecuentes mientras que otros ocasionales. Se identificaron patrones temporales como eh, eh, incrementos en ciertas fechas, porque ahí muestra un pic de compras por fecha, y los productos más vendidos son martillo, destornillador, etc. Eso sería un breve informe o una primera conclusión acerca de lo que se te pide en el, acá en lo que se conoce como En el ítem módulo. 1. En el módulo sería el equivalente al ítem 1, es decir, un análisis de la tabla de distribución de frecuencia, agregando esa mirada, ya sea cruzando la data de consumo de productos según patrones, asociándola a las fechas y a las unidades. ¿Me sigues con la idea? Sí. Perfecto. Vamos entonces a la sección número 2, también en R, pero que es extrapolable tanto a Python como a Excel. Entonces, te dice, da las combinaciones de la tabla 2 más la información de la tabla 3, usando el algoritmo a priori, señala al menos 4 tipos de patrones frecuentes detectados con un soporte y confiabilidad superior al 50%. ¿Ok? Y como yo te comentaba antes, hice un breve resumen acerca de cosas relativas al algoritmo a priori. ¿Ok? ¿Ves mi pantalla o todavía se mantiene R? Todavía estoy en R. Te voy a mostrar ahora entonces lo de ahí. Entonces, una cosa a señalar acerca del algoritmo a priori es que eh, se conoce como un algoritmo clásico, tanto en minería de datos como análisis de datos para el descubrimiento de patrones. Y se centra en encontrar conjuntos de elementos que aparecen con frecuencia en lo que se reconoce como un conjunto de datos. Tiene varios pasos. Entonces dice, generación de conjuntos de un elemento, ítems, sería el tamaño. Luego del tamaño, entonces, el algoritmo identifica todos los elementos únicos en un conjunto de datos y crea conjuntos de un solo elemento. ¿Ok? Es como el equivalente a la tabla de distribución de frecuencia. Luego evalúa la frecuencia. Entonces, para cada conjunto de un elemento, el algoritmo escanea el conjunto de datos para encontrar frecuencia en cada conjunto, lo que se denomina soporte. Y se eliminan los conjuntos que son considerados como infrecuentes o los no tan frecuentes, ya que no cumplen con el requisito de la frecuencia mínima. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Perfecto. Luego se genera un conjunto de elementos o ítems, tamaño 2 y en el fondo de aquellos que superaron el umbral del soporte mínimo o el número mínimo de asociación. Y el algoritmo lo que hace es combinarlo. Luego evalúa y finalmente repite el proceso para cada conjunto de tamaño menor. Es decir, que va haciendo una especie de
asociación de pares de datos ordenados. Y lo más relevante es que al final del dato eh, te permite obtener ítems frecuentes para generar reglas de asociación. Así que eso es lo que vamos a mirar ahora en R, ¿ok? Ya, Está, como te digo, mencionado tangencialmente en la unidad, en la misma unidad 4. Voy de nuevo a R, ¿ok? ok. Ahí está. Entonces, se nos unió más gente, parece. A ver, dice, tenemos Sí, así parece. Ricardo. Está calladito Ricardo ahí. Ahí. Entonces, vamos al algoritmo a pie. Entonces, acá nuevamente hay una creación de un mini data frame y lo que hace es asociarlo ahora productos con clientes para encontrar esa asociación, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Ok. Entonces voy a borrar lo que ya está creado para que no se visualmente no se vea tan enredado. Entonces, volvemos a la creación del dato con una matriz. Luego voy a asociar los clientes con un producto determinado y ahora voy a pasarlos a un data frame para poder después trabajarlos como tabla. Esta tabla ahora tiene las 1000 observaciones, que en el caso del desafío está estructurado, los datos están acotados. Yo obviamente no puedo usar la misma tabla. No puedo usar la misma tabla porque si no estaría solucionando el problema. ¿Ok? Entonces acá vas a ver que hay una variable que es cliente y la segunda variable que es el producto. ¿Ok? Entonces va a asociar cuántos productos compra cada cliente. Ahora traemos los datos en función de esta mini tabla, se carga como variable. Acá en este caso yo necesito una librería en particular que se llama A-Rules. Y esa es la que hace correr el algoritmo a priori. ¿Ok? Yo ya la tengo instalada. Ah, ok. Simplemente la voy a correr y va a quedar instalada. Y acá aplico entonces, defino las transacciones y aplico la regla. Entonces, aquí el, voy a aplicar entonces con un intervalo de confianza, dice al 95%. Y voy a tener un soporte de al menos del 30% de los datos que estoy analizando. Fíjate cómo empieza a trabajar el algoritmo. Entonces empieza, y al final de esto hace esa validación que es como esa organización de los datos y está contando. Entonces dice, está mirando el número de transacciones, ahí en ese, dice, dice que el parámetro y las transacciones a priori están en formato de lista. Dice, solo los patrones que son mayores a un largo de 10 van a ser retornados. Una advertencia y ya tendríamos ahora, ahora vamos a visualizar qué es lo que elaboró el algoritmo acerca de esta cruce de información. Ahí, ahí está esperando el dato, por eso aparece ese rojito. Como acá tenemos 1000 observaciones, obviamente está haciendo todas las combinaciones, por eso no sale enseguida en forma automática. Dice, bueno, un segundo. Sigue cargando. Sí, pero no, eso no demora tanto. Ahí está, ¿viste? Obviamente acá es una exageración, como tú te darás cuenta, porque en el caso del que nosotros estamos desarrollando son mucho menos los datos que aparecen. Y al punto que uno, en el fondo, Sí. siguiendo
la información que aparece la puedes ordenar incluso en una tabla Excel. Eso es lo bueno. Pero acá yo simplemente te muestro que en rigor nos da un óptimo de cómo en el fondo se lograron estas combinaciones de ciertos tipos de productos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que en rigor aparecen una combinación de determinados productos donde se menciona, por ejemplo, que, y siguiendo obviamente un intervalo de confianza al 95%, que se hizo todo el análisis siguiendo el, las 125 filas, que las ordenó y todo lo demás. Entonces, acá nosotros vamos a determinar de que en esta asociación de datos hay alguna información que nos permite señalar de que hay una compra frecuente de martillos en conjunto con destornilladores, que de acuerdo a esta asociación de compra de cliente por monto, también hay una preferencia de pintura cuando se compran cables, ¿ok? Entonces, estas combinaciones que aparecen acá es las que da de manera automática el algoritmo. Eso es lo bueno que tiene. Entonces, volviendo, voy a dejar de compartir y voy a volver al caso que estamos analizando. Entonces dice, dadas las combinaciones de la tabla 2 más la información de la tabla 3, entonces acá, dadas estas combinaciones, más esa, te pide señale al menos 4 tipos de patrones frecuentes detectados con un soporte y confiabilidad superior al 50%. ¿Okay? Entonces acá, como te digo, lo bueno de esto es que tú lo puedes asociar, incluso si quisieras, puedes ordenarlo a través de una tabla dinámica en Excel. Lo pasa, son una, dos, tres, cuatro, son 5 columnas que podrías tener de datos y al vincular esta información con esa te va a dar de inmediato un patrón de búsqueda de datos, ¿ok? Y ahí vas a poder ir Ok. asociando esa organización. Entonces, ojo con el desafío acá, que te dice, señala al menos 4 tipos de patrones frecuentes, así como yo te los comenté acá. Entonces acá te dice compra frecuente de tal cosa con tal, o cuando se compra tal cosa, también se tiende a comprar otra cosa. O puede que ocurran compras de manera simultánea también, o combinadas, taladro y sierra, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para que tengas una inspiración de qué es lo que en definitiva uno pudiese organizar como información. ¿Estamos? Está buenísimo. Me falta uno todavía, porque son tres códigos, ¿ok? Sí. Entonces, seguimos en el caso que estamos desarrollando. Entonces, en la última parte ya hicimos el algoritmo a priori. Ahora viene la proyección y te piden 4 escenarios posibles considerando diferentes combinaciones de nuevos productos. Y cada escenario, en este caso, representa una estrategia potencial para la introducción de los nuevos productos en la ferretería. Entonces, me cambio ahora de herramienta. Me voy a pasar a R de nuevo. Entonces, en el módulo 3 vamos a tenerlo así en la sección 3, haciendo la réplica del caso que yo traje como ejemplo. Entonces se genera nuevamente un datos para el análisis. Por lo tanto, teniendo el dataset, tú vas a, hagamos cuenta, voy a limpiar acá de nuevo porque es información que se va quedando. Y acá lo voy a limpiar también. Ahí. Entonces, voy a cargarla y en este caso voy a tener 200 observaciones con los productos. ¿Ok? Tomo una pequeña muestra. Oh, Voy a crear cuáles son, en el fondo, las transacciones de los nuevos productos. Y para estos nuevos productos, entonces agrego una pequeña matriz y le asigno una regla con el algoritmo Apple. Lo estoy parametrizando
con un 95% de confianza y aquí voy a estar probando un soporte de un 80% de los datos de esa muestra. Nuevamente, entonces el algoritmo hizo el recuento de las combinaciones, como este es un dataset más pequeño, lo dio inmediato. Acaba la organización del producto con el conteo y establece los escenarios. Entonces acá tengo los distintos escenarios. Tengo el escenario 1 definido con los tipos de productos que voy a vender y acá voy a poder ver en el fondo cuáles serían las mejores combinaciones. Entonces, en el escenario 1, la mejor combinación que me da el algoritmo sería pegamento, cuadra, caja de herramientas y llaves. Más o menos esa es la combinación. En el 2 voy a tener pegamento, escuadra, caja de herramientas y llaves. En el 3, pegamento, escuadra, caja de herramientas y llaves. Se parece mucho entre el 2 y el 3. Y Sí, finalmente, pegamento, escuadra, caja de herramientas. Es como te da una preselección, pero las ordena en principio. Siempre le está dando prioridad al pegamento y las escuadras, si te fijas. Caja de herramientas. Por lo tanto, en rigor, esa combinación pareciera ser la óptima en la predicción que realiza. En los distintos escenarios lo mantiene. ¿Ok? Ahora, ok. ¿cómo pudieses inspirarte adicionalmente si quisieras darle una mirada adicional? Obviamente, como te digo, esto no tienes para qué como eh, tener que convertirte en un programador en R si tú lo sabes hacer en Python, pero para quien en el fondo trabaja en Excel también lo puede hacer. Y acá hay una idea, por ejemplo, de cómo hacerlo. Mira, entonces, nosotros acá vamos a llegar a un gráfico de barras, por ejemplo, donde vamos a ver un patrón en el eje de las Y o de la Y. Tenemos la frecuencia y en el eje de las X tenemos los productos. Entonces, sabemos que en los escenarios hay como, a pesar de que están todos relativamente parejos, la cinta métrica y las llaves pareciera que hay una buena combinación, al igual que las cajas de herramientas con las escuadras. Entonces, ahí también hay una oportunidad de hacer un pack, tal como lo comentábamos al principio. ¿Ok? Entonces, sugerencia para el lado número 3 de lo que se pide como proyección. Acá nosotros tenemos otro dato. Voy a dejar de compartir acá en R y me voy a pasar al caso o al desafío que tenemos que desarrollar. Ah, ahí. Entonces dice, en función de la información suministrada para decidir sobre los nuevos productos, ganadería y pastelería, elabora un análisis estadístico, detectando patrones frecuentes que consideran posibilidades de ocurrencia. Cuando habla de posibilidades de ocurrencia, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Cuando está hablando de posibilidades de ocurrencia, ¿a qué se refiere? No son a los objetos que se repiten. Pero tiene un nombre más específico, que yo te lo comenté al principio. Mm, ahí sí no sé, profe. Probabilidad. Entonces, Ah, exactamente. lo que está oculto en el fondo, en ese patrón, es que te dice, busca dónde están las probabilidades y proyecta 4 escenarios. Entonces uno puede decir, chuta, pero ¿cómo las voy a calcular? No las tienes que calcular porque ya están dadas. Entonces dice, lo que hay que hacer es ordenarlas. Aquí en este caso número 3, en el ítem número 3, te dice, realiza un análisis estadístico, que yo entendería que satisface, por ejemplo, una tabla de distribución de frecuencia, es decir, que una tabla dinámica hecha en Excel. Estoy hablando y pensando en las personas que solo manejan Excel, ¿ok? Eh, lo puedes hacer con una tabla dinámica, hacer un análisis estadístico, puede ser midiendo las estadísticas básicas, puede ser la frecuencia, la moda, la mediana,
Y en los patrones ya están dados acá, porque aparece en el fondo cuáles son los consumos de los productos y acá te aparece la probabilidad, esa Exacto. posibilidad que yo te decía. Acá, por ejemplo, dice que hay un 80% de probabilidad de que el consumo de pan podría ser de aproximadamente, que si hay lácteos, la gente compra pan, ¿ok? Porque es como imagino que es la compra del desayuno. Dice, sin embargo, dice, en caso de que se venda café, el consumo de pan podría ser aproximadamente un 15%, porque en general si uno va por el café no llevas el pan necesariamente. Y dice que la desviación estándar es de un 24%, en caso de vender lácteos, el consumo de pasteles sería solamente el 18%. No sé si logras inferir qué implicancia puede tener de que la desviación estándar en un caso sea del 24 y que en el otro caso sea del 12. Bueno, que en un caso se vende más pan y en otro caso se vende menos pan. Depende de lo que cuando los clientes van a buscar primeramente. Pero, agregaría yo una coma, hay una salvedad, que existe una variación, es decir, que eh, hay digamos que un rango de variación en esa ocurrencia de un 24%. Es decir, que uno pudiese llamarlo como algo que no es tan predecible. Por lo menos tienes un rango de un 24%. En cambio, esto otro, el 12% nos dice que es relativamente más predecible. Ojo con eso. Entonces, cuando tú vas a Ya, buscar algo, particularmente cuando estás proyectando ventas, y obviamente si te están pagando una comisión, uno tiene que ir sobre aquello que es más seguro, ¿cierto? Y claro. luego avanzar a lo más, porque el típico que pasa es esta combinación donde a veces la probabilidad más alta lleva de la mano que también es la más riesgosa. Eso es lo que te está diciendo acá la desviación estándar de un 24, ¿ok? Entonces, cuando hagas esa combinación, recuerda lo que te estoy comentando. Perfecto, gracias. Así es que esa es la mirada de cómo está hecho el ítem, cómo podrías abordarlo. Es decir, obviamente si tú sabes trabajar en Python, Python te va a ayudar muchísimo. Lo puedes abordar con la sugerencia que yo te doy. Y si te toca hacerlo en Excel, es la misma mirada, como te digo, pensando en las conclusiones, porque dice acá, desarrollando cada uno de ellos y acá lo que se busca. Entonces dice, indica datos históricos asociados a la segmentación de los datos. Ahí te da una especie de tip. Como segundo caso dice, señala los tipos de patrones, es decir, cuál es la frecuencia que destaca o resalta más en esta combinación de elementos. Y finalmente dice, elabora un contexto de una problemática institucional, dice. Entonces eh, acá lo que tú tienes que darle es como una especie de previa a la entrega de los resultados. Dice, mira, en este escenario donde, por ejemplo, las personas eh, están consumiendo, hay un patrón claro acerca de que cada vez que vienen a comprar lácteos terminan comprando pan, es una mirada, pero también desde la perspectiva del crecimiento, dado ese nivel de desviación estándar más baja, es probable que las ventas sean un poco más acotadas, pero que sean más predecibles en el mediano y largo plazo. Eso puede ser una conclusión siguiendo esa lógica con la que está desarrollado el indicador. ¿Ok? Perfecto. Así que no sé si hay dudas, consultas de lo que hemos ido comentando en los que No quieras. dudes no dudes bueno, sí, una duda, pero más como del momento de hacer el trabajo. Si yo lo ¿Ok? hago por lo menos en Excel o en Python, tengo que tomar que como un captura de los resultados que me dé del G y lo monto en el trabajo o no. Sí, sí. Sí, De hecho, acá te dice eso porque dice, descarga el formato de entrega y los insumos entregados respetando la estructura. Y dice, en una parte lo leímos, completando los aspectos formales solicitados y eh, en alguna parte, lo habíamos leído recién, dice,
era en el naranjo, decía, todo trabajo que implique ejercicio numérico debe incluir su desarrollo. Ahí está la respuesta. Efectivamente, sí. Ya, ya, perfecto. Eso era para saber si era solamente colocaba como los resultados escritos o le tocaba captura al desarrollo, por así decirlo. Sí, pero mientras vean en el fondo los profesores los datos, vas a tener una buena aproximación. Sí, Ya, le dejo el súper. dato también acá a alguien que no ha visto el módulo. Por ejemplo, acá aparece cómo calcularlo a mano también el algoritmo a priori del n+1 y cómo lo organiza. Ahora, esto es bien precario si tú te das cuenta, pero salen ejemplos bien pequeños acá, en el que uno los pudiese replicar en Excel fácilmente. Ahí está, por ejemplo, el histograma en términos de la organización de los datos, el mismo que nosotros hicimos. Acá hay una distribución de probabilidad, dice, ordenada a través, dice, de la respuesta. Sugiere el diagrama de caja ordenado por cuartiles, pero no te lo pide allá. ¿Y qué más? Más arriba hay una tablita. Bueno, acá está la fórmula de desviación estándar, pero acá ya la tienes. Entonces, si tú te fijas, el coeficiente de variación como fórmula toma la desviación estándar y el rendimiento esperado de la inversión, que era lo que yo te comentaba antes. El valor esperado Sí, es el I multiplicado por la probabilidad. Si tú divides la desviación estándar, obtienes el coeficiente de variación como resultado. Y acá, por ejemplo, te da el ejemplo, te dice, te da un contexto, te dice, mira, el 70-30, 25 y 5. Por lo tanto, ahí hay un cálculo de rendimiento esperado. Por ejemplo, si tú lo quisieras usar como elemento para la conclusión, este formato igual te ayudaría, ¿te fijas? Porque tú ya tienes el mix y tienes las posibilidades de ocurrencia que llama ahí en el caso. ¿Ok? ya, Así que ahí también hay cómo organizar. Lo otro, no te pide que hagas todo lo que aparece en el módulo, pero salen algunos ejemplos pequeños de cómo uno lo pudiese organizar. Así que, en resumen, este es el desafío del último módulo. Se ve, como te digo, siguiendo los datos, yo diría que es bien amigable el poder desarrollarlo. Mm, Trata de armarte este mapa que yo te decía al principio para que lo hagas de manera organizada, porque si no, por ejemplo, el profundizar mucho en todas las materias, por ejemplo, el que te leas y aprendas el diagrama de caja no va a hacer que resuelvas el ejercicio. Y lo miras en términos de dónde orientar tu estudio. Mi exacto. En sugerencia, términos prácticos. lamentablemente es así, pues te fijas como el recurso tiempo es muy limitado, y yo sé que ustedes lo tienen, yo partiría al revés, pediría qué es lo que te, miraría qué es lo que te pide el desafío, y en función de eso iría a buscar ciertos elementos adentro del módulo que te pudiesen reforzar lo que tú quieres hacer, acompañado obviamente de la explicación que comentamos hoy día. ¿Ok? Perfecto. Así es que esa es la clase que tenía preparada para el día de hoy. No sé si hay consultas de parte de eh, Ricardo. No, profe, hola. No, ninguna consulta. Súper. ¿En qué herramienta va a desarrollar usted su caso? ¿En Excel u otro software? Eh, bueno, me gusta más R, Ah, perfecto. Es de los nuestros. sí, sí, porque es lo que más se usa. Excel es como un salvavidas muy, muy limitado. Ya. Entonces, para usted esto fue, pero pan comido de lo que estábamos conversando recién entonces. Excelente, pues me alegro. Así es que entonces, eso sería, pues, estimado. Ha Muchas Perfecto. sido gracias. Muchísimas gracias. un gusto y fue un agrado haberlo escuchado el día de hoy. Eso. Les deseo mucho éxito, ¿ok? Muchísimas gracias, profesor. Que Muchas le vaya gracias. Buenas excelente. noches. Que estén bien, Buenas cuídense. noches. Chao, Buenas chao. noches, Diego. Chao, chao. Buenas noches.